me metí a la habitación de mis padres y encontré a mi papá intentando sujetar a mi mamá porque estaba completamente fuera de control. Lo peor no fue verla forcejeando. Lo peor fue escucharla. Su voz sonaba diferente. Mi mamá siempre ha sido una persona muy rara, y no lo digo de mala manera. Simplemente siempre hubo cosas de ella que nunca terminaron de encajar. Cuando yo era más pequeña, me comentaron que parte de su juventud la vivió en un convento, pero nunca supe exactamente cuánto tiempo estuvo ahí, ni qué fue lo que pasó, porque cada vez que intentaba preguntarle algo sobre eso, se enojaba o cambiaba de tema. Y la verdad, pues mi papá tampoco hablaba mucho del asunto. Lo más extraño era que a mi mamá no le gustaban las imágenes religiosas, y eso siempre se me hizo algo extraño porque ella había crecido en un ambiente demasiado religioso. Si alguien le regalaba una imagen de un santo, una cruz o cualquier cosa parecida, tarde o temprano desaparecía, o la guardaba en una caja o simplemente la quitaba de donde estuvieran. Cuando yo tenía como 10 años, recuerdo una vez que me dijo algo que nunca se me olvidó. Me dijo que algunas imágenes hablaban. Yo me reí, porque pensé que estaba jugando o algo así, pero ella se me quedó viendo completamente seria, y después me dijo que olvidara lo que había dicho. Y nunca más volvió a tocar ese tema. Con los años empecé a notar otras cosas. A veces me despertaba en la madrugada para ir por un vaso de agua o bajar al baño, y encontraba a mi mamá sentada en la cocina. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí, y en ocasiones parecía estar hablando sola. Cuando me veía se quedaba callada inmediatamente y me decía que me regresara a dormir. Mi papá siempre intentó normalizar esto. Decía que sufría de insomnio, que tenía ansiedad o que simplemente estaba cansada. Yo intenté creer eso durante mucho tiempo, y la verdad yo por mi paz mental decidí creérmelo por mucho tiempo. Pero un día todo cambió. Un día me acerqué a una iglesia que estaba por mi escuela. No fue por algo especial, simplemente curiosidad porque nunca había entrado a una. Y la verdad es que terminé hablando con un padre. Era un señor ya grande y bastante amable. No parecía de esos que intentan satanizarte por todo o asustarte por cualquier cosa. No sé por qué, pero terminé contándole cosas de mi mamá. Pero conforme hablaba, me di cuenta que llevaba años guardándome muchas cosas. Le conté lo del convento, le conté lo de las imágenes religiosas, le conté lo de las madrugadas y lo de las conversaciones que aparentemente tenía sola. El sacerdote se quedó pensativo y me hizo varias preguntas. No me dijo nada alarmante, pero sí me pidió que tuviera mucho cuidado y que si pasaba algo raro, lo buscara lo más rápido que pudiera. Tengo que decir que seguía regresando de vez en cuando porque me daba tranquilidad solamente estar ahí. El padre se me acercó y me dijo que quería conocer a mi mamá. Yo le dije que sí. Pensé que iba a ir vestido como un padre cualquiera, pero no fue así. Llegó vestido como cualquier persona. Se acercó con la excusa de vender obleas para una actividad de la iglesia. Mi mamá habló con él unos minutos y todo parecía completamente normal. Yo me fui a la tienda y los dejé hablando solos. El padre me alcanzó después y me preguntó que si siempre tenía esas ojeras tan marcadas. Y pues la verdad le dije que sí. Mi mamá llevaba años viéndose cansadísima, como si nunca hubiera dormido bien. Esa fue la primera vez que sentí que alguien más estaba viendo lo que yo. Antes de irse me dio un pequeño crucifijo y me dijo que lo pusiera debajo de su almohada de mi mamá, pero sin que se diera cuenta. Todavía recuerdo la culpa que sentí haciéndolo. Esa misma noche empezó todo. Me desperté con un grito, pero no era un grito normal. Era un sonido horrible que venía de la habitación de mis papás. Corrí. Pensé que alguien se había metido o que estaba pasando algo muy grave. Me metí a la habitación de mis padres y encontré a mi papá intentando sujetar a mi mamá porque estaba completamente fuera de control. Lo peor no fue verla forcejeando. Lo peor fue escucharla. Su voz sonaba diferente. No más grave como la de las películas, ni nada igual. Simplemente diferente. Como si estuviera escuchando a otra persona hablar usando su garganta. Recuerdo que decía cosas que no entendía. Palabras sueltas, frases sin sentido, idiomas raros, y de repente empecé a hablar de cosas relacionadas con el convento, nombres que nunca había escuchado, lugares que no conocía. Yo estaba llorando porque no entendía qué estaba pasando en ese momento. Mi papá llamó al padre. No sé cuánto tiempo pasó hasta que llegó, porque la verdad es que no recuerdo mucho. Recuerdo todo de una manera como borrosa. Solo me acuerdo que cuando entró a la habitación mi mamá dejó de gritar por unos segundos y se le quedó viendo fijamente. Nunca voy a olvidar esa mirada, te lo juro, porque era como si ya lo conociera, como si lo hubiera visto antes. Aquella noche fue la peor de mi vida.
Y cuando finalmente terminó todo, mi mamá simplemente se quedó dormida y al día siguiente parecía agotada. No recordaba casi nada, o al menos eso decía. Desde entonces ya no volvió a ocurrir algo tan fuerte, pero mi mamá tampoco volvió a ser la misma. Hay momentos en los que está perfectamente bien y de repente parece perderse. A veces se queda mirando a la pared fijamente durante varios minutos. A veces olvida conversaciones completas y en otras ocasiones se queda viendo un punto de la casa como si estuviera escuchando algo. Lo que más me preocupa es que nunca volvió a hablar del convento, ni una sola vez. Cada vez que intento sacar el tema, se pone nerviosa. Han pasado meses desde entonces y la casa se siente distinta. Y la verdad es que no sé cómo explicarlo bien. No es como que escuchemos cosas, se muevan objetos o algo así. Simplemente se siente pesada, como si algo se hubiera quedado ahí desde aquella noche.